Listo. Bueno, hola, buenos días, Tito. Estoy muy contenta de tenerte aquí en el canal y poder hacerte esta entrevista que, aunque me la has sugerido tú, pero realmente creo que todo, por lo que yo he podido ver de todo lo que expones y todo lo que comentas, siempre está bastante relacionado con mi pensamiento y con lo que yo también he investigado. Y vamos, que estamos, a lo mejor a partir de diferentes doctrinas, cada uno va descubriendo cosas y me parece muy bonito ponerlo en común y te agradezco que hayas contactado conmigo. Para quien no te conozca, bueno, yo tampoco te conocía. Eres el autor del libro Remisiones Espontáneas, que me parece brutal el enfoque que le has dado a esto. Y eres conferenciante también. Hablas de temas de inteligencia emocional, ¿puede ser? En tus Sí, conferencias. la verdad es que fue una etapa en donde me dediqué por varios años a desarrollar ese tema. Todavía lo tengo siempre muy en cuenta, incluso en mi propia vida personal, pero digamos que en los últimos años entré en esta nueva faceta investigativa y de eso vamos a hablar un poco hoy. O sea, que ya habías hecho otras cosas antes, ¿no? Antes de meterte en este tema. Sí, la verdad es que siempre he estado muy relacionado con este tema, del cual vamos a comentar un poco. Siempre, porque además yo mismo he tenido remisiones espontáneas y tanto desde la parte divulgativa, que es a lo que me he dedicado hace muchos años, pero en distintas temáticas, como la parte formativa, siempre he estado involucrado, ¿no? Ahora, para quien no sepa, por ejemplo, lo que hablabas al principio, que te contactamos y que qué bueno que podamos buscar coincidencias en algunos criterios. Sí, la verdad es que cuento con Catherine, ella se encarga de hacer este tipo de contactos con Sí. personas como tú, que tienen un pensamiento abierto, que tienen la capacidad de dar cabida a otras referencias, a otras fuentes de información, porque se trata un poco de eso, Rocío, de unificar criterios, pero no necesariamente desde la misma perspectiva rígida, porque si no estaríamos hablando de un concepto dogmático cuasi religioso, ¿no? Sino como la vida es tan compleja, tan multifactorial, la propia medicina es tan compleja. Fíjate que para nadie es secreto que muchas veces bajo un mismo diagnóstico hay discrepancias entre profesionales. Bajo una imagenología, a partir de una tomografía, hay interpretaciones distintas. Hay Sí. personas que han buscado una segunda, tercera y cuarta opinión y no coinciden. Entonces, eso no es porque sean malos profesionales de la salud, no, es que es muy complejo. Es un tema sumamente complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos al respecto de la posibilidad o el potencial autocurativo que tiene el cuerpo, que se ha podido de alguna forma refrendar a través de remisiones espontáneas de enfermedades, que ya vamos a desarrollar esto mejor, o a través del efecto placebo, o incluso su gemelo tóxico, que es el efecto nocebo, etcétera, podemos dar cabida desde distintas perspectivas multifactoriales a ese recurso inherente del propio cuerpo, porque hay demostraciones contundentes y hay campos de la medicina que también lo vienen estudiando y explorando a profundidad desde hace décadas. Entonces, todo esto creo que es muy importante de cara a muchísimas personas que puedan estar en este momento también escuchándonos, porque si una persona, imagínate este escenario, está condenada a una enfermedad de por vida y el solo hecho que pueda enterarse, claro, esta persona tiene que seguir viendo a su especialista, a su médico, tomar su medicación, correcto, ¿verdad? Eso es algo que debe hacerse. Pero si esta persona, a partir del momento de enterarse que existen remisiones espontáneas de su enfermedad, que han habido casos, no son las reglas, son la excepción de la regla, pero han existido casos alrededor del mundo de personas que han podido superar esa condición. Solo el hecho de saberlo, querida Rocío, ya genera una respuesta fisiológica, bioquímica, biológica distinta en la persona.
Sí. Solo el hecho de saberlo, porque al principio, durante quizás muchos años, sintió que estaba condenada a esa hipertensión de por vida, o a esa diabetes de por vida, o a esa condición autoinmune de por vida. Pero el solo hecho, repito, reitero, y lo hago con redundancia, de saber que han habido casos en los cuales esas enfermedades han remitido en otros seres humanos, ya está hablando de un Mm, potencial autocurativo y autorregenerativo. Por lo tanto, es una forma de brindar, de coadyuvar un poco de mm. luz en este Sí, camino. me parece súper inteligente plantearlo de esa forma, porque, hasta el momento hay muchas personas que creen que solo existe, una única vía, Mm, y cuando uno va al médico y no pide una segunda opinión, el médico ya le condiciona un poco el camino a seguir. Es como, sin que tú quieras, tú mismo ya es como una profecía, ¿no? mm. Una profecía y al final, se cumple, pero simplemente porque no disponías de toda la información disponible. Porque mucha gente cree que lo que dice el médico es la única alternativa, la única opción, y si te dice que no tiene cura, ya tú mismo te haces a la idea de que no hay otro camino, ¿no? Rocío, Y lo la que has manera en dicho, que tú tienes de plantearlo es muy buena porque es muy positiva, ¿no? Tú pero sí es que que planteas otra alternativa. pero lo que tú estás diciendo es súper contundente y te juro que sentí una reacción en mi cuerpo de esas de propias de momentos eureka, ¿sabes? Cuando sientes que algo te vibra. Lo que tú has dicho es muy contundente y lo voy a explicar de Mm, una forma sencilla, pero sin dejar de mencionar ciertas palabras y terminología que nos permite entender que esto es algo muy serio. Fíjate. mm, Según la epigenética, que sabemos que es un campo emergente de la salud que está estudiando pues el impacto que tienen muchos efectos que tienen que ver con el entorno de la célula, ¿no? La influencia que puede tener el ADN a través de señales epigenéticas. Por eso, epic es un prefijo que significa por encima de. ¿Ok? ujú. Anteriormente se pensaba que éramos esclavos de nuestros genes, ¿no? Estábamos Sí, condenados a padecer las enfermedades de nuestros genes que habíamos heredado, pero hoy en día se sabe que no. Gracias a la epigenética, este campo emergente, pues se ha podido comprobar que estos genes son muy dinámicos y que pueden encenderse o pueden apagarse en virtud de señales epigenéticas. Y esto, como señales, perdona, pero es que, hay mucha gente que no sabe esto, ¿eh? Que se sí. cree que esto es pseudociencia, No, pero no, esto no, es ciencia. esto es ciencia, claro. Mm, La epigenética, mm, viene de alguna forma a corregir algunos, axiomas que dejaron de serlo, en donde mm, se nos hacía pensar, bueno, también los científicos estaban convencidos de eso, por supuesto, en su momento, de que, éramos, pues, estábamos condenados a padecer cualquier tipo de enfermedad que hayamos heredado de nuestros ancestros, antepasados, etcétera, vía genética. Entonces, hoy en día se sabe que no, que ujú, efectivamente podemos haber heredado genes que en algún momento de expresarse podrían derivarse en una diabetes, en un tipo de enfermedad crónica, degenerativa, etcétera. Pero lo que ha podido determinar la epigenética es que esos genes pueden convivir con nosotros toda la vida y no necesariamente expresarse. Cuando exacto. decimos Mm, expresarse, se refiere a que no van a fabricar las proteínas que pondrán en marcha esa enfermedad, porque todo en el cuerpo, las acciones del organismo, muchas están vinculadas con proteínas. Para que una enfermedad se desarrolle, tiene que haber una expresión genética que la respalde. Pero si mm, ese gen no se enciende, pues no se va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que enciende ese gen? ¿Y qué es lo que lo apaga ese gen? Es epigenético. Y aquí es donde entra la epigenética, porque, ¿qué quiero decir qué con esto? Que bueno. hay infinitas señales epigenéticas, desde la alimentación, la toxicidad, hay un montón de factores que pueden ser epigenéticos, pero uno de los factores, y es el que quiero en este momento Mm, unificar con lo que fue tu criterio, es el siguiente: nuestra expectativa, nuestra creencia, nuestra percepción, esa convicción subyacente que tenemos,
se deriva en una bioquímica, se deriva en neurotransmisores, en señales epigenéticas, que como nuestro ADN está recibiendo esa información, pues él lo que va a hacer es simplemente replicar en virtud de esa información de una forma armoniosa. Es decir, si una persona está etiquetada como diabética y está convencida que su diabetes será para toda la vida, esa convicción va a derivar en fisiología, en mensajería química, que a su vez se va a convertir en señales epigenéticas que serán interpretadas por nuestro ADN, y nuestro ADN va a expresar genes que le digan continuamente: tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es decir, que reafirmen la enfermedad. Tú misma lo dijiste. Mira, puedo ponerte un ejemplo que no está directamente relacionado, pero para que la gente vea lo potente que es esto, ¿no? Y lo real. Por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Y tú me dices ya si puede tener relación. El hecho de que una persona sepa que al día siguiente tiene que despertarse a las 6 de la mañana, porque tiene que coger un tren, ¿no? Y esa persona nunca se ha despertado a las 6 de la mañana, pero por alguna razón ese día se despierta a las 6 menos 5, sin despertador ni nada, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que es un Porque ejercicio. porque hay una programación. Y también, y el otro ejemplo que quería poner es, hay ocasiones en que cuando un matrimonio anciano, ¿no?, que han pasado toda su vida juntos, uno de ellos muere, el otro no tarda mucho en morir. Es como, hay veces que una persona se autoprograma para morir, o se autoprograma para despertarse, o se autoprograma para tener. Mi padre, por ejemplo, se autoprogramaba para tener un dolor de cabeza. O sea, a mí me decía que a lo mejor decía: "Mañana no voy a poder salir porque me va a doler la cabeza". Y ese día le dolía la cabeza y no salía. O sea, el poder de la mente es tan grande que no, que se creo que, se desconoce el potencial que tiene uno mismo para programarse para ciertas cosas. Pues yo Entonces, yo conozco, creo que puede tener relación a lo que tú quieras decir, ¿no? conozco casos muy impactantes al respecto de eso. Por Mm, ejemplo, uno me lo comentó un chico chileno. Él fue diagnosticado hace unos años con HIV, bueno, HIV, como dicen aquí. Pasa sí, que sí. nosotros los suramericanos decimos B pequeña y es incorrecto, ¿no? Entonces, eh, positivo. Él Ujú, me dice: "Yo no me sentía mal ni nada, yo estaba normal, era deportista, todo bien", pero de pronto me mm, lo diagnosticaron. Él comenta que a partir de ese momento empezó a sentirse mal y a desarrollar unas, cosas en la sí, piel y un montón de cosas, y mm, estaba entrando en una espiral bueno, de malestar, que se lo atribuía evidentemente a la enfermedad, y así su médico especialista. Pero su madre le dice: "Mira, ¿sabes qué? Vámonos a Nueva York. Yo tengo por aquí una recomendación muy importante, es una eminencia este médico, vamos a ir, quiero que él te trate, no lo vamos a hacer aquí en Chile, bueno, vamos a cortar el cuento". Lo cierto es que se fueron para allá, y cuando lo hacen los exámenes no aparece nada, no aparece positivo ¿cómo es? HIV. Bueno, ujú. me dice él: "Tito, a partir de ese momento se me quitaron todos los síntomas". ¿Ves? Imagínate que no hubiera buscado esa segunda opinión. Exacto, exacto, sí, exacto, sí. Lo que Eh, tú dices con respecto a despertarse a las 6 de la mañana, yo se lo propongo a algunos estudiantes de mis cursos, porque es fascinante. No te digo yo las 6 de la mañana, 4:35, mm, 2:13, mm, 3:33. O sea, ujú, cuando uno se programa a mm, convicción, esto genera algo maravilloso que la gente tiene que saber. Si yo me concentro un buen rato antes de dormir, me voy a despertar a las 3:33 de la madrugada, me voy a despertar a las 3:33. Y lo va repitiendo. Eso, por un lado, va generando conexiones neuronales que van a producir una electrobioquímica que va a derivarse en una señal epigenética que va a influir el ADN, y el ADN va a expresar genes conforme a esa intención. Y efectivamente a las mm. 3
33 vas a abrir los ojos. Es una cosa impactante. Sí. Alumnos de mi curso Coeficiencia Inmunológica lo han comprobado una y otra vez. Pero eso es un botón de muestra de lo mismo que podemos lograr con nuestro cuerpo cuando intencionamos algún Mm, tipo de acción en específico. ¿Te das cuenta? exacto. Entonces, sí, lo que has dicho es correcto. Mm. Yo, a mí me gusta mucho tu planteamiento porque todo lo que sea medicina a través de lo positivo y no lo negativo, ¿no? Porque muchas veces veo que la medicina se plantea en función de la falta, la carencia o el error, ¿no? O sea, tu cuerpo hace esto porque funciona mal. Nunca se plantea, tu cuerpo hace esto por una razón. Tu cuerpo hace esto porque es fruto de años y años de evolución y esto tiene un sentido. Y el hecho de que tú no entiendas el motivo no significa que esté equivocado, que lo esté haciendo mal, que funcione mal, ¿no? Entonces, me gusta mucho la gente que plantea la medicina a través de la buena interpretación. O sea, a través de esto tiene una función, esto tiene una causa y esto tiene un origen. Y esto tiene un sentido, ¿no? No funciona simplemente mal, tu cuerpo funciona mal, está estropeado, ¿no? Porque eso para mí es ocultar el desconocimiento. Como no sé qué lo causa, pues entonces digo que es que funciona mal, porque no lo entiendo, no entiendo por qué está haciendo esto, ¿no? Ajá, Y, y, en- y tu ese es el punto. planteamiento me gusta porque es a partir de el entender cómo puedo yo utilizar el poder que tiene mi cuerpo. No es que mi cuerpo funcione mal, es que mi cuerpo tiene un poder que yo desconozco y a través de él puedo conseguir lo que yo quiera. O sea, es totalmente al revés. En lugar de decir que tu cuerpo funciona mal, es decir, tu cuerpo funciona excelentemente bien y no lo sabes, ¿no? Yo Es como yo estoy lo veo. absolutamente fascinado con tus criterios. Ciertamente, cuando yo escribí mi libro Remisiones Espontáneas, eso no es un manual de autocuración, no, no, no. Es un libro que explora 22 mecanismos biológicos que han sido catalizadores de distintas remisiones espontáneas de enfermedades. ¿Por qué es Ujú, importante esto, Rocío? Porque cuando tú lees, por ejemplo, que hubo un cáncer que remitió y se exploró científicamente qué pudo haber pasado para que ese cáncer desapareciera misteriosamente, y resulta que la ciencia determina que hubo una interacción a partir del propio sistema inmunitario, una respuesta antitumoral del sistema de defensas de nuestro cuerpo, a partir, por ejemplo, de comandar unos linfocitos, los NK, los natural killers, que son capaces de generar destrucción a partir de la inoculación de unas citoquinas, de unos interferones, interleucinas, etcétera, pueden programar una apoptosis en la célula tumoral, porque esto funciona de esta manera. Cuando el cuerpo detecta, porque no siempre lo detecta, pero una vez que detecta a unos tumores, a unas células cancerosas, el cuerpo tiene el potencial de liberar, por ejemplo, estos linfocitos NK. Ellos se acercan por sangre, rodean al tumor, se adhieren al tumor en ese abrazo de la muerte, así se conoce en términos de psiconeuroinmunoendocrinología, en ese abrazo de la muerte, aprovechan para soltar estas sustancias, estas citoquinas. Estas citoquinas van a programar la muerte en esa célula tumoral, se ejecuta posteriormente la muerte, la destrucción de esa célula tumoral, y luego viene el propio sistema inmunitario con las células macrófagos, que son las células más grandes, del propio sistema inmune, son capaces de fagocitar ese tejido degenerado exacto. y queda limpia la zona. Entonces, a partir del momento en que la ciencia ha determinado que a partir de una remisión espontánea de un cáncer, misteriosamente resulta que fue un mecanismo biológico inherente al cuerpo el que se puso en marcha, eso ya nos está hablando de un potencial que lo tienes tú, que lo tengo yo y que lo tenemos todos. En todo caso, conviene de parte de la ciencia buscar las formas de promover esa propia respuesta del cuerpo, bien sea por Exacto, inmunoterapia, esa es por la ejemplo. clave, esa es la Claro, esa es la clave. clave. ¿Cómo promover Mm. de cara a la Y no ciencia? obstaculizar, Claro, no porque entorpecer. exactamente.
Pero de cara a la ciencia, Rocío, ayudar. Mm, de cara a la ciencia es cómo logramos promover esta propia respuesta antitumoral del cuerpo, claro, pero de cara al quien está padeciendo y quien está atravesando ese desafío de salud, le corresponde cómo yo puedo promover a partir de mi intención por vía epigenética, por vía psico, neuro, inmuno, endocrinológica, esa misma respuesta. Entonces, mm, ya hay una sinergia. Está el tratamiento convencional haciendo su trabajo y está, por otra parte, la implicación de la persona ya no como un ente pasivo, sino como alguien activo, tratando de tomar un papel protagónico, tratando de influir en su propia inteligencia biológica, en su propio sistema inmunitario, para que active esta respuesta. Bueno, exacto, lo qué mismo bueno. lo recoge ese libro con 22 formas, mecanismos biológicos que Bueno, se han podido comprobar. vamos a poner en la descripción el enlace a toda esta información, a tu página, donde también tienes un curso, ¿no? Donde tú ofreces todos los detalles de cómo acceder a estas herramientas, ¿no? Podemos ofrecer la versión gratuita, de hecho. El curso es muy accesible, incluso en su versión completa es muy accesible, pero muy Ujú, accesible. Pero ujú. de igual manera, podemos ofrecer una versión gratis, una versión más reducida, para que la persona tenga una primera toma de contacto con esta Sí, información. Y bueno, ya una vez que la explore, si le resuena, ¿por qué no exacto. seguir más allá? Pero sí, podemos regalar Me esta me versión. gustaría que hablaras también de tu experiencia, porque tú me dijiste que empezaste a interesarte por todo esto porque tú también, te despertó interés, ¿no? Un interés personal, ¿no? Si puedes hablar un poquito sobre eso. Claro, podría pasar muchas horas en eso porque la verdad es que tengo micro experiencias de Ujú, remisiones desde que era pequeño, pero la más ujú, importante, digamos, la más crítica o cumbre fue en el año 2005. Yo tenía un ujú, año orinando color café, un año, más o menos, sí, ¿no? Y sabía que tenía que ir al médico, pero de alguna forma lo estaba postergando. Pero ujú, que no se debe hacer, no se debe hacer, era un acto muy irresponsable de mi parte, pero sabía que ujú, tenía que ir, solo que estaba en una espiral en ese momento muy complicado de muchas cosas, entonces, finalmente, cuando ujú, empecé ya a percibir un dolor pélvico que me estaba incluso entorpeciendo para la parte íntima, pues ahí fue cuando y también por la recomendación de un amigo: "Tito, por favor, ve al médico a ver qué te van a decir", ¿vale? Porque yo le había comentado a mi amigo: "No, ya tengo tiempo orinando color café". Cuando digo color café, me refiero a color café negro, ¿no? sí, Sí, café negro, pues. Era como en Venezuela nosotros le llamamos guayoyo a un tipo de café que es muy, muy clarito. Entonces, era más o menos como un guayoyo. Bueno, finalmente fui porque la novia de este amigo, además, trabajaba en ese centro clínico y para hacer el cuento corto, tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga. Por eso tenía un fuerte engrosamiento en esa zona. Y bueno, el médico me estaba recomendando una intervención quirúrgica donde se me extirpaba por completo la vejiga, me la iban a quitar completa ujú, y aparte de eso, pues evaluar la zona, etcétera, para los procedimientos estándar, ¿no? Dentro de lo que es el cáncer. Pues para mí fue en aquel momento un impacto leve. Yo sé que para muchas personas es un drama, para mi familia fue un drama, los pocos que lo supieron, yo no quise hacer mucho eco de esto porque sabía lo que yo pensaba hacer. Y yo le pedí a mi médico 2 meses. Yo estaba dispuesto a mm, someterme a todo lo que él me estaba planteando, pero yo le pedí 2 meses a ver si en esos 2 meses yo lograba hacer algo. Y aquí viene lo mm, interesante. En aquel tiempo que ya yo tenía indagaciones, exploraciones de este tipo de información, yo atribuía el potencial autocurativo del cuerpo a la autosugestión. Es decir, yo le llamaba, en ese momento le llamaba autosugestión consciente, a la ujú, capacidad que tenemos de sugestionarnos y gracias a esa sugestión movilizar vía efecto placebo algún tipo de respuesta curativa en mi cuerpo. Eso era lo que yo tenía para ese momento. Posteriormente estudié psiconeuroinmunoendocrinología, no como médico porque no lo soy, pero sí lo estudié con la doctora Marianela Castés Boscán. Hoy en día estoy estudiando un máster igual como educación no reglada para mí, porque no soy médico, pero a mí lo que me interesa son los conocimientos, ¿no? Es decir, me claro, fui formando posteriormente, pero en ese momento yo tenía esa convicción que yo
debido a resultados en el pasado, cosas que yo había podido remediar también de esa manera, no tan importantes, pero yo estaba convencido, así que le pedí 2 meses. Ujú. En 2 meses estuve haciendo una serie de protocolos de autosugestión consciente y más o menos al mes me hice nuevos exámenes, ya no había presencia de hematíes en mi orina, se había corregido la sangre, porque antes tenía hematíes incontables, era demasiada la cantidad de hemoglobina en mi orina. Eso se había Ujú. corregido, también se había corregido otros valores y, yo sentía realmente que algo estaba reduciéndose, la inflamación pélvica, todo de alguna manera se sentía algo como más relajado allí. Y cuando a los 2 meses me someto nuevamente a todos los exámenes, el tumor había desaparecido. El médico, de nombre Juan Sitga, me dijo: "Tito, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó". Así mismo Qué me bueno. dijo. Eh, se veía como una ligera laceración. Él me dijo que era como que si literalmente yo hubiera cauterizado la zona. ¿Ok? Él quería seguir explorando, tal. Yo no, yo dije, no, no, yo me doy por servido. Pero él quería explorar más, mis marcadores tumorales Claro, todos se habían claro. normalizado. Y bueno, años después, porque además tengo que mencionar, uy, no se me puede olvidar, tengo que mencionar a una figura muy importante para ustedes los españoles y para el mundo. Yo, bueno, yo tengo ya 14 años en España, muy feliz de estar aquí y mi familia es española, es catalana, pero quiero decir, de cara al mundo, tenemos a una figura que es digna de un premio Nobel y es el doctor Ángel Escudero Juan. El doctor Escudero, creador de una escuela humanista llamada Noesiterapia, Sanación por el Pensamiento, él en aquel momento, él ya está retirado porque ya tiene 90 y tantos años, pero en aquel Ujú. momento él me dio valor. Yo le escribí un email y él me respondió y me dijo cosas que me dieron mucha motivación para yo entonces intentar lo que quería intentar. Porque claro, a partir de un criterio de un especialista, de un médico, de un experto, eso te da también un chute de motivación. Bueno, Mm. en el año 2013, ya yo viviendo aquí, porque cuando eso ocurrió en el 2005 yo estaba en Venezuela, 2010 me vine para acá, año 2013 ya tenía papeles, Está ya en podía viajar. Canarias, ¿no? Ahora. En Tenerife, sí. Desde que vine en Mm. el 2010 estoy en Tenerife. En ese año 2013 yo decido estudiar con el doctor Escudero noesiterapia y me Ah, qué traslado a bueno. sus instalaciones en Valencia, a su clínica donde él daba ese curso, por lo general a médicos y bueno, también personas de todo tipo, pero había en ese curso había por lo menos el 50% anestesiólogos. Bueno, fui a estudiar con el doctor Escudero y él me dijo, mira Tito, hágase una ecografía pélvica antes de venir para ver cómo estamos de nuestro asunto. O sea, me lo dijo así como en tono bonito Sí, de complicidad, ¿no? Vamos a sí. ver cómo estamos con nuestro asunto. Y yo sí me saqué mi ecografía pélvica, año 2013. Perfecto, todo estaba perfecto, se la llevé, estudié el curso con él, incluso le había pagado aparte una consulta para que, bueno, para tener una cercanía mayor con él y estuvo viéndome todo, etcétera, y fue fascinante la experiencia, ¿no? Mucho de lo que yo aprendí con el doctor Escudero lo enseño en mi curso, de hecho. Y bueno, definitivamente, si alguien me dice, sí, pero eso es efecto placebo, pero es que lo importante es que funciona. O sea, lo importante es el resultado, Mm. ¿ves? Lo importante es el resultado. Entonces, eso han sido, y eso y muchas otras anécdotas, definitivamente me han como motivado a apasionarme, no solamente por investigar, escudriñar, indagar, sino también Ujú. por divulgar, que todos tenemos un potencial autocurativo, tal cual como lo decías tú hace un ratito, que Mm. desconocemos. Entonces, como lo desconocemos, no le damos cabida. Hay gente Claro. que dice, yo soy escéptico, y yo le digo, bueno, ok, si tú lo has investigado, ya tienes suficientes referencias contundentes y aún así eres escéptico, es completamente válido. Pero si tú no tienes ninguna referencia, no has hecho ninguna investigación, no me digas que eres escéptico porque es algo completamente necio. Es tonto ser escéptico por aquello que desconoces. No Claro, condenes es lo que que no comprendes. si uno va buscando solo el pensamiento único, el decir esto es lo único válido y todo lo demás
no tiene, no tiene eficacia, no tiene validación, no tiene pruebas de nada, ¿no? Pues una persona deja de cuestionarse, deja de investigar, deja de documentarse y se pierde, pues eso, mucha información que a lo mejor está ahí la respuesta, ahí está el camino, o por lo menos otra alternativa, ¿no? Uno puede siempre tomar el camino que vio al principio, pero después de haber visto que hay otras vías, hay otros caminos, hay otras posibilidades, y ya uno toma la que considere más, la que, no sé, considera más conveniente o la que se cree más o la valida más por alguna razón, pero lo principal es entender que sí que hay otra alternativa, que de hecho en medicina hay muchas alternativas, porque es como lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Cuando un médico te da un diagnóstico, ese diagnóstico puede variar en función del médico que sea, porque, eh, porque si, por ejemplo, tú le das una muestra de piel o de cualquier cosa, ¿no? De algún tejido, a diferentes médicos, cada uno te va a decir a lo mejor que proviene de un tipo de órgano o que está en un proceso diferente, porque, y luego también la interpretación de el origen de eso, cómo se ha dado lugar a eso, también puede diferir, ¿no? De un médico a otro. Por ejemplo, una persona tiene tos, pues puede ser por muchas razones, ¿no? O sea, muchísimas. O sea, eso no te dice nada. Tú tienes que profundizar más porque entonces lo que te digo, que muchas veces nos dejamos llevar por una sola opinión o un solo criterio y no nos damos cuenta de que puede estar equivocado y de que puede haber otra alternativa que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, simplemente informarse, no es cerrarse a nada, es al contrario, es abrirse a otras posibilidades y ya valorar la que uno crea conveniente, ¿no? Que tampoco es que estamos diciendo que solo existe esta vía, sino que Por hay supuesto. Yo digo, muchas maneras de afrontar un problema. yo digo que si una persona que está pasando por un desafío de salud importante, por el solo hecho de querer tener razón, porque muchas veces el ser humano actúa más por tener razón, por tener ego, orgullo, vanidad, que por otra cosa. Pero si una persona está pasando por un desafío de salud y por supuesto, por un supuesto escepticismo, se cierra a todo lo demás, se está practicando un harakiri para mí. Se está Mm, quedando sin opciones. Es un kamikaze para mi modo de ver las cosas. Tú has dicho mm, aquí algunos tópicos importantes. Hay que tomar en cuenta primero que hay un margen de error en el diagnóstico médico. No lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, Watson, que es una inteligencia artificial de IBM que está siendo utilizada por la medicina. Y Watson determinó que según qué especialidad puede tener siempre un porcentaje de error en los diagnósticos humanos que va desde porcentajes más o menos pequeños a porcentajes muchas veces muy grandes en el margen de error del diagnóstico médico. Por eso nos remontamos al principio de esta interacción en donde hablamos que a veces una persona busca 3 y 4 opiniones y no se ponen de acuerdo. Yo mismo ujú, acabo de pasar por eso con mi papá, mi padre, que ujú. falleció hace 2 semanas. Mi padre Ah, recibió lo siento 6 mucho. diagnósticos distintos, 6. No se sabía qué era, definitivamente. O sea, hubo que hacer Ujú, muchas exploraciones porque tenía 6 distintos diagnósticos. Por lo tanto, ujú, aquí nos damos cuenta que no es inteligente asumir un solo diagnóstico y menos de la manera como nos lo han comunicado, porque muchas veces hay médicos muy buenos, muy sensibles, muy humanos, que saben comunicar con delicadeza y dejando un margen de posibilidades a ciertas soluciones ese diagnóstico, pero hay otros que no, hay otros que comunican el diagnóstico de una forma muy cruel, sin empatía, sin sensibilidad, que mm, representa prácticamente una condena para el paciente. Y lo peor es que el paciente, de esa forma como le comunicaron el diagnóstico, así lo asume. Pero asumir eso significa que a partir de ese momento el caos fisiológico, la tormenta de citoquinas y moléculas inflamatorias que va a empezar en ese cuerpo, ujú, el caos a nivel inmunológico, o
sea, lo que empieza a suceder en esa persona a partir del momento de sentirse condenada, a partir del momento en que le comunicaron una supuesta enfermedad incurable o una enfermedad en fase terminal, o cuando viene con pronóstico, que es peor aún, cuando le dicen, mira, tienes un pronóstico de unos 3 meses de vida. Eso es terrible, porque Sí, es tan delicado que aunque la persona esté sana, un ejemplo, ¿no? Un poco extremo, pero aunque la persona estuviese sana y le están dando ese diagnóstico por error, esa persona entraría en un caos fisiológico tan grande que probablemente termine muriéndose. Es lo que decíamos con respecto a este chico chileno, que cuando le mm, habían dicho que él tenía SIDA, él empezó a somatizar y a experimentar toda una cantidad sí, sí, sí. de signos de malestar terribles, terribles, y él se venía a menos, cada vez a menos, ya no tenía energía, ya no estaba respirando bien, estaba teniendo manifestaciones a nivel de piel, una cosa terrible. Y cuando va para Nueva York le dicen, no, tú no tienes nada, pues se le desaparecieron en el acto los síntomas. Es decir, él estaba somatizando todas esas respuestas. ¿Por qué? Porque eso es epigenético. Su convicción en relación a ese diagnóstico se había convertido en una respuesta no solo fisiológica, sino epigenética, y su ADN estaba simplemente expresando genes conforme a esas señales epigenéticas. Ujú. Ahora vamos a suponer un caso. Rocío, te hago partícipe del siguiente ejercicio. Imagínate a una persona que le dicen que tiene diabetes y le dicen la diabetes es una enfermedad incurable. A partir de este momento, tú vas a tomar hipoglicemiantes y esto y esto y esto. Bien, la persona ya se etiqueta, se convence de que es diabética. Tanto es así que la verás en las reuniones sociales, con sus familiares, amigos, entornos, en cualquier momento, diciéndole a la persona, no, bueno, yo soy diabético. Mira, vas a comer esto. No, es que yo soy diabético, soy diabético. O sea, ya lo empiezan a internalizar, a Mm, hacerlo parte de su cotidianidad y lo asumen, ¿no? Como si fuera algo inamovible, algo rígido que le va a acompañar toda su vida. Bien, ujú. ahora Porque eso es imagínate, lo que le dicen también, en ahí está, realidad. ahora imagínate que esa misma persona va a otro especialista, a otro médico, y el Ujú, médico le dice, mira, tú tienes tus niveles de glucosa muy elevados, pero tu páncreas funciona bien, tu páncreas está mm, funcionando, no tienes diabetes tipo 1, tienes diabetes tipo 2, ujú, pero yo no le llamo diabetes a esto que tú tienes. Mis colegas le llaman diabetes tipo 2, pero yo no le llamo diabetes, yo le llamo resistencia a la insulina. Entonces el paciente ujú, le dice a ese doctor, ¿cómo es eso, doctor? ¿Cómo que? Bueno, porque es que en tu caso, tus niveles de glucosa elevados no se deben a que tengas la glucosa elevada, se debe a que tu cuerpo está produciendo demasiada insulina, se llama hiperinsulinemia, y hay tanta insulina que tus células se están resistiendo a tanta insulina. Y si tus células se cierran y no permiten la entrada de la ujú, insulina, entonces no se puede controlar los niveles de glucosa. Ahora, tomando en cuenta esta premisa, el médico le dice, ¿sabías que en tu cuerpo tus células se van renovando cada cierto tiempo? Se llama mitosis celular. Y entonces a lo mejor el paciente le dice, bueno, no sabía. O quizás le dice, sí, sí, claro, la mitosis celular. Y el médico ahora ujú, le dice, perfecto. Dentro de un año, probablemente ya la mayoría de tus células no estén en tu cuerpo, habrán sido reemplazadas. ¿Qué tal si pudiésemos lograr corregir tu alimentación a modo de que no dispares mucha insulina y cuando vengan las próximas generaciones de tus células a renovarse, ya no se resistan tanto a la insulina porque la insulina se ha mantenido controlada y en futuras generaciones de tus células ya serán nuevamente sensibles a la insulina, no se van a resistir a la insulina. En la medida en que permitan que la insulina ujú, entre, entra también la glucosa a las células, se produce la energía, etcétera, y se bajan los niveles de glucosa. Entonces ya el paciente dice, wow, qué interesante. ¿Y qué propone, doctor? Bueno, yo lo que te propongo es un estilo nutricional con una muy baja ingesta de carbohidratos, vas a comer carbohidratos, pero solamente en verduras de hojas verdes, en vegetales, etcétera. Todo lo que son harinas dulces, todo lo vamos a quitar estrictamente. ¿Para qué? Para mantener a tu páncreas produciendo la menos cantidad de insulina posible e ir corrigiendo la hiperinsulinemia.
Y en la medida en que va pasando el tiempo, mientras corregimos la hiperinsulinemia, tus células a través de la mitosis celular se irán renovando y llegará un momento que las nuevas células ya no se defenderán de la insulina y recibirán gustosamente a la insulina y habremos corregido la resistencia a la insulina, con lo cual se habrá revertido la diabetes. Entonces, vamos a hacerte mediciones, vas a comprar un glucómetro y tú misma quiero, o tú mismo quiero que te hagas mediciones permanentemente. Bueno, esto es otra forma de ver la de otra misma forma. enfermedad. Ahora esta persona se compra un glucómetro y empieza a ver cómo progresivamente cada vez tiene mejor sus niveles de glucosa. La persona dice, wow, me estoy curando, es verdad, cada vez la tengo menos. Antes la tenía en la mañana en 300, en 200, ahora ya la tengo en 150, 120, 80, ya la tengo bien. En la glucosa postprandial, que es después de comer, cierto tiempo después de comer, mira, ya no me pasa de 110, 130, estoy súper bien, antes me llevaba 400. La persona al final, un año después, un año y medio después, habrá revertido esa condición por la propia mitosis celular, por la propia capacidad regenerativa del cuerpo, pero sobre todo gracias a un discurso, a una narrativa que le abrió una oportunidad. ¿Ves? A diferencia del otro que le dijo, tú estás condenado, esta es una enfermedad que no tiene cura. ¿Ves? Y lo peor, Exacto, no es que le pero quitan por claro, completo los carbohidratos, sino que le dicen, bueno, vas a comer pan, pero 2 veces a la semana nada más. lo que pasa es que también te digo una cosa, aquí, por lo menos en la carrera de medicina, no se suele estudiar mucho sobre nutrición, sobre dietética. Nada. Eso, entonces, claro, ¿qué pasa? Que como desconocen el potencial que tiene el llevar una dieta X, ¿no? El tema de incluir ayunos, por ejemplo, como lo desconocen por completo, no suelen recurrir a eso, suelen recurrir a lo que ellos más conocen, ¿no? Que siempre tiende a ser a medicar, la medicación, ¿no? A recetar una serie de fármacos. Entonces, lo que habría que hacer, yo creo que deberían los médicos, porque hay muchos médicos que sí, que saben que los hábitos, yo por ejemplo cuando estudié, bueno, yo soy dietista, ¿no? Y a mí lo primero que me dijeron en mi formación fue, los hábitos es lo que más peso tiene a la hora de evaluar a una persona. O sea, me dijeron que más que la herencia, ¿no? Genética y el tipo de enfermedades que haya podido heredar o los padecimientos que presente, lo que más pesa a la hora de que una persona llegue a enfermar en un 75%, 80%, son los hábitos que sigue, los hábitos de vida, los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, los hábitos de descanso, los hábitos de recibir la luz del sol. Bueno, lo que necesita una persona para vivir. El cuerpo es como una máquina, ¿no? Si tú no le das todo lo que requiere para funcionar correctamente, pues al final va costándole cada vez más, ¿no? Entonces, esas cosas los médicos no las tienen tan en cuenta, lo tienen como eh, rezagado. Hay muchas veces que sí que es verdad que el médico te recomienda acudir a un nutricionista y tal, pero muchas veces no ocurre así. Entonces yo creo que todo tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, todos deberían de trabajar como en un equipo y decir, mira, esto hasta aquí llego yo, esto es lo que yo he podido observar en ti. Yo creo que deberías de acudir a otro profesional que te diga cómo poder actuar en ese aspecto, ¿no? O, no sé, pero no solo de dieta, sino también de ejercicio físico, de actividades, ¿no? Incluso actividades que pongan en funcionamiento tu mente, ¿no? Como por ejemplo lo que tú también le das mucha importancia, que es el tema emocional, el tema de la configuración mental que uno mismo hace. O sea, todas esas cosas quizás son más eficaces que el fármaco que te puede dar, que la pastillita mágica que te puede dar el médico, que al final realmente no te cura. De hecho, no cura en la mayoría de los casos, algunos sí, pero la mayoría no, pero no porque sea malo, sino porque el enfoque, digamos, cientificista detrás no era para curar, sino para No, claro. aminorar los síntomas, para reducir el Exactamente. impacto de la Eso no enfermedad. todo el mundo lo sabe.
sea, claro. la gente tiene que tener claro que los fármacos sirven para hacer más llevadero a la persona ese proceso de sanación, pero no tienen la capacidad, muchos de ellos no tienen la capacidad de curar. No sé si La gran mayoría. mucha gente desconoce esto, ¿no? La gran mayoría, pero no porque, repito, no porque estén mal diseñados, ¿no? Sino porque es que fueron diseñados para reducir el impacto de la enfermedad, para generar cierto alivio, Sí, sí, más lo que no pasa es para. que yo creo que hay mucha gente que lo confunde, cree que Sí, tomándose esto al claro, final se claro. le pasará. No, Entonces, no. tiene que tener claro que eso es para reducir el malestar de su proceso, Con no es respecto a para lo que tú dices de curarlo. los médicos, yo pienso que el gran hándicap en contra de nuestros maravillosos profesionales de la medicina es, en Ujú. primer lugar, que cuando estudian es una carrera muy sacrificada y reciben demasiada información, Sí, demasiada información. Ellos quedan realmente saturados, embotados, abrumados de tanta información, además información compleja con nombres de moléculas, nombres de genes, nombres, sabes, que son difíciles incluso de memorizar. Y humanamente es casi que imposible asimilar todo eso. Al mismo tiempo, cuando el médico por fin se gradúa después de tanto sacrificio, porque no le ha dado tiempo ni siquiera de cuestionar lo que está aprendiendo, porque es que no puede ni siquiera cuestionarlo porque si no, no vas a aprobar los exámenes, tienes que decir sí a claro, todo claro. Sí, claro, sí, ¿no? sí. Hay que entenderlos. Luego que el médico por fin sale de una carrera sumamente larga, prolongada en el tiempo, y más si elige especializaciones, etcétera, cuando por fin va a la palestra, entonces empieza a recibir una influencia, terrible, positiva en cierto modo, pero terrible en otro. Y es la influencia de los visitadores médicos, la influencia de la parte comercial de la industria que controla todo esto. Entonces, los visitadores médicos, más los congresos, las invitaciones, etcétera, que ellos van recibiendo, siempre van en relación a los intereses de la industria. Entonces le dice, mira, para esto, para esto otro receta lo otro, para. Entonces el Ujú. médico empieza a recetar, pero no ha tenido ni siquiera tiempo de analizar componente por componente cada medicamento que le toca recetar. Y incluso cuando hablamos de aquello, tampoco se han puesto a analizar componente por componente, porque no les da tiempo, porque además tienen que hacer guardias, eh, jornadas de trabajo muy prolongadas en el Sí, sí, o tiempo. sea, un Es médico muy no es complejo, un investigador. Un médico claro, a menos que ya decida bastante hacerlo. tiene con poder interpretar, ¿no? De alguna manera Es lo que muy esa persona difícil. tiene y sufre, ¿no? Claro, y el médico hay que valorarlo así. Es una persona que, gracias a un componente muy humanitario, muy sensible, le generó esa vocación de querer ayudar a otros seres humanos y es hermoso. Pero Ujú. claro, cuando él tiene esa emoción, esa ilusión tan bonita, él no sabe con lo que se va a encontrar. Eh, 10 años después de haber empezado a estudiar su carrera, ya ha sido adoctrinado por la industria, ya ha sido automatizado, porque claro, ha tenido que Sin que se apegarse dé a una, cuenta muchas veces, ¿eh? sin darse cuenta, la mayoría de las Porque yo veces creo sin que darse ellas cuenta. son víctimas también de manipulación. En muchos casos sí, porque claro, hay que verle la cara a cómo la industria apela a neurociencia, incluso a la hora de manipular comercialmente a quienes son directamente sus representantes, porque el médico termina convirtiéndose sin saberlo en un representante comercial de la industria, porque el médico lo que hace es recetar, recetar. De hecho, le ponen un ordenador al frente, en ese ordenador tiene una cantidad de programas en donde según la edad, según el sexo, según ciertas condiciones, tiene que recetar esto, tiene que recetar lo otro, Sí, sí, etcétera. sí. Entonces, claro, se vuelve un autómata muchas veces. Ahora, haciendo también hincapié en algo que tú decías. Aquel médico que no toma en cuenta como algo importante la alimentación, se olvidó del enunciado probablemente más relevante del padre de la medicina, de Hipócrates, que decía Ujú. que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento. Hay médicos, no todos por supuesto, pero hay médicos que según me han contado estudiantes de mi diplomado Coeficiencia Inmunológica, les han dicho que la alimentación no tiene nada que ver. Y eso es realmente una aseveración muy atrevida, muy temeraria y muy irresponsable. Porque es Mm. que somos lo que comemos, eso es literal, no es Sí, 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 metafórico, es sí, 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 literal. sí. Lo Sí, que sí, vamos sí, a sí. comer se va a descomponer en moléculas
que algunas serán compatibles para el cuerpo, que el cuerpo podrá aprovechar para a través de las Ujú, mitocondrias y las células generar pues las unidades de ATP, que es el adenosín trifosfato, que es nuestro sustrato de energía. Esa energía tiene que ver con esa mitosis celular de la que hablábamos. Esa energía tiene que ver con activar procesos inmunológicos para reparar el cuerpo, procesos autorreguladores como la homeostasis y una ujú, infinidad de acciones que entre célula y célula, más o menos hay unas 100.000 reacciones químicas por segundo. O sea, todo eso el cuerpo lo puede realizar en virtud del sustrato energético que está produciendo cada una de las células a través de las centrales nucleares, que son las mitocondrias. Y eso está directamente proporcional al alimento que estamos comiendo, que se va digamos, a desfragmentar en moléculas. Fíjate que hoy en día que comemos muchísimos alimentos industrializados ujú, cuyas sustancias sintéticas molecularmente no las reconoce el cuerpo permanentemente está inflamándose. Porque cuando nosotros comemos algo que compramos en el súper, que viene con una cantidad de sustancias sintéticas que tienen números y letras, que no son provenientes de la naturaleza, que molecularmente el cuerpo no las comprende, eso hace que el sistema inmune eh, tenga una respuesta de defensa, entre otras, por ejemplo, la inflamación, la liberación de anticuerpos, que vayan a lidiar con esos enemigos que son los antígenos. Un antígeno es precisamente lo que el sistema inmunitario califica como enemigo, como invasor. Y estas ujú. sustancias, muchas veces, estas moléculas, cuando ingresan al cuerpo, al no ser compatibles con nuestro diseño genético, porque fueron creadas en laboratorios, nuestro cuerpo reacciona defendiéndose, inflamándose, etcétera. Pero esa inflamación con el tiempo se cronifica y esa inflamación puede ser precursora de un montón de enfermedades. Sí, y además, es que yo creo que debería de tomarse en cuenta mucho más esto que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la piel, tú sabes que también absorbe nutrientes y absorbe, es como una esponja, ¿no? Entonces, Claro. hay muchas veces que sometemos al cuerpo a estresores de manera inconsciente, por ejemplo, a través de el tinte del pelo, que tú ya sabes que el pelo absorbe también el cráneo, o Muchísimo. sea, toda la parte de la cabeza es muy absorbente, ¿no? Por eso en la medicina ayurvédica, por ejemplo, utilizan aceites que se masajean con ellos la cabeza para que el cuerpo lo absorba con más intensidad, ¿no? Entonces, claro, esos tintes químicos, esos cosméticos, esas cremas que se ponen algunas personas, por ejemplo, incluso para protegerse del sol, ¿no? Todo eso también tiene aditivos, todo eso tiene sustancias que pasan a formar parte del cuerpo y un día y otro y otro y otro, al final se produce como una tosemia interior que produce lo que tú dices, produce inflamación y produce una serie de síntomas que no son espontáneos, que son fruto de una serie de sustancias a las que ha estado expuesto el cuerpo y que pueden ser la causa real de la enfermedad, ¿no? Y que simplemente, eh, siendo consciente de que la vida natural, ¿no? En todo su amplio sentido de la palabra, puede ser la verdadera sanadora, ¿no? De Vamos, hecho, no cuando sé tú qué piensas mencionas sobre eso. piel, hay algo muy importante, ¿no? Que si una persona empieza a alimentarse bien, lo primero que se va Ujú, a dar cuenta es cómo se corrige la piel. No es que se le van a quitar las arrugas, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ujú. yo mismo recuerdo que cuando yo no me alimentaba bien, yo tenía mi brazo lleno de pepitas. Eran unas pepitas que a veces era como una afición de mi parte quitármelas con las uñas. Una cantidad impresionante de pepitas, parecía como un sarpullido, ¿sabes? Pepitas, Ah, pepitas, sí, sí, como ¿sabes? erupciones, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Son como unas cositas que son como granitos, pero no llegan a ser Ah, vale, sí, sí, olorosos. Son como incrustaciones así, sí, pero como realmente es endógeno, sale de adentro hacia afuera, porque ujú, la piel es, digamos, el órgano más grande que tenemos y el que tiene una capacidad depurativa impresionante. Y bueno, claro, apenas uno corrige la alimentación, tú ves que la piel, a mí, cuando yo en algún momento, hace muchos años, tomé conciencia de la importancia de la alimentación y empecé a corregirla, a mí eso se me desapareció para siempre. Mis brazos ahora son lisos,
pero por muchísimos años yo tenía este tipo de manifestaciones. Lo mismo, la coloración, la tez de la piel también cambia. Mm. Una persona que se va llenando de radicales libres, por ejemplo, a través del humo del tabaco, la persona que va Por fumando, ejemplo, claro, el mujeres que son alcohol, tan el bonitas, tabaco. las mujeres que son tan bonitas empiezan a fumar, con el tiempo su piel empieza a marchitarse, empieza a perder brillo, ya no se ve tan radiante y se opaca. Y bueno, aparte que los labios se les van Mm, cuarteando, se les va poniendo ujú. muy feo, ¿no? Pero es verdad que inmediatamente empieza como a mancharse la piel. Hay una cantidad de radicales libres que están generando un estrés oxidativo terrible, pero si lo estamos viendo en piel, imagínate qué está pasando en el interior del Dentro, cuerpo, claro, ¿no? exactamente. Afuera es apenas la punta del iceberg o del iceberg, ¿ok? Otra cosa que la gente no sabe, si una persona tiene una dermatitis, eczemas o tiene una psoriasis, normalmente va al dermatólogo y este le va a enviar cremas y lociones, etcétera, pero no está corrigiendo la causa porque la causa no está en la piel. La causa probablemente es inmunitaria y a lo mejor, probablemente, quiero decir, lo que ha alterado al sistema inmune ha sido una permeabilidad intestinal, así que esa persona debería ir a un especialista digestivo, corregir permeabilidad intestinal, corregir microbiota y llegará un Exacto. momento en que ya una vez que eso ha recobrado su orden implícito, su bienestar, pues ya el sistema inmunitario se va a calmar, ya dejará de activar los anticuerpos que están atacando a la Sí, piel, ¿no? Entonces, eso eso es otro hándicap que tiene la medicina actual, ¿no? Porque antiguamente la medicina china, por ejemplo, veía el cuerpo como un todo, ¿no? O sea, uno manifestaba un síntoma por aquí, pero eso podía estar, tener su origen en otro sitio que no tiene nada que ver en principio, ¿no? Entonces, por supuesto. esta especialización que se hace en la medicina de uno se especializa en un órgano en concreto y como no tenga esa visión, por eso te digo que para ser médico tienes que tener una visión, una apertura, de mira y una visión holística, ¿no? Decir, Así es. a lo mejor el hecho de que se esté manifestando en el hígado no significa que el origen esté en el hígado, puede estar en otro sitio. Entonces, como tú lo has dicho, ¿no? El hecho de que se manifieste en la piel, el origen a lo mejor no está ahí. Eso es una consecuencia de una verdadera causa que está detrás, que ahí es donde hay que atacar, ¿no? Porque uno sabe que si va directamente al origen, todo va a funcionar mejor y ya a lo mejor esa manifestación en la piel va a desaparecer. Aunque tú no estés poniendo cremas ni estés centrándote en dónde se manifiesta, ¿no? Y eso es una cosa que a la gente también le cuesta entender, ¿no? Que lo que hay detrás, la causa es lo que hay que averiguar dónde está para saber lo que hay que tratar, porque a lo mejor eso simplemente es un indicio, pero no es el motivo no es el final, no es ni el principio y el final, ¿entiendes? Entonces, eso también a la gente le cuesta verlo. Es que la parte comercial de esta industria de la que estamos hablando muchas veces ha generado enfoques que hacen ver al síntoma como la enfermedad. Hay que decir Exacto, eso enfáticamente, es, el eso es, síntoma eso es. no es la enfermedad, ni Hay siquiera que un saber tumor, diferenciar esas 2 cosas. ni siquiera un tumor es la enfermedad. El tumor es la consecuencia de un tipo de mutación Ahí oncogénica, ahí está la ¿ves? clave. El tumor es la consecuencia de una causa que ha generado la enfermedad. Te quitan el tumor y no te están sanando lo que generó el tumor. La Ahí causa está. sigue estando probablemente allí. Mm, Por eso la tasa de recurrencia, de reincidencia del cáncer es muy elevada, porque se claro. eliminó el síntoma. El tumor era el síntoma, el tumor era la consecuencia, pero Exacto, no era la exacto. causa Yo creo que intrínseca. esa el entender eso, si una persona consigue entender eso, yo creo que ya, y reconocerlo realmente, yo creo que ya habremos ayudado muchísimo a la persona. Porque, es que el paciente, ¿no? El que tiene que ver, em, que tiene que mirar más allá de lo que le han dicho. Claro. Y
y abrirse y decir, no, tengo un problema, porque es que yo me lo encuentro, bueno, como dietista, ¿no? Que la gente que viene a mí son personas que están mayoritariamente enfermas, ¿no? Y quieren sanar a través de la alimentación, pero siempre tienen ese pensamiento de dime lo que tengo que tomar, dime la pastilla que me tengo que tomar o el suplemento que me tengo que tomar para curarme. Y yo lo que veo es que lo que tienen que cambiar es esa manera de ver la sanación, eso así no funciona el cuerpo, ¿no? Y hacer que la gente entienda eso es lo más difícil, ¿no? Porque claro, es mucho más cómodo que te den la pastillita y me curo, ¿no? Lo otro requiere Claro. más esfuerzo. Lo peor, cuando confundimos síntoma con enfermedad, podemos caer en errores como, por ejemplo, si yo tengo una diarrea, Ujú. yo, Tito Figueroa, no estoy hablando en nombre de los demás, pero yo, Tito Figueroa, si tengo una diarrea, yo dejo que la diarrea actúe un tiempo en mi cuerpo, porque yo estoy comprendiendo que mi cuerpo quiere deshacerse de algunas toxinas, de algo que no quiere en el cuerpo. Por lo Exacto. tanto, está expulsando, es un mecanismo de depuración, así que yo no me corto la diarrea con nada, yo dejo que eso fluya. Si yo tengo una Sí. tos, entiendo que mi cuerpo quiere también deshacerse, es un mecanismo de expulsión. Yo jamás en mi vida, nunca en toda mi vida me he comprado un antitusivo, jamás en mi vida. Tampoco me he comprado un antipirético. Si yo tengo fiebre, yo comprendo que hay un proceso evolutivo de 1.000.000 de años de desarrollo, de inteligencia del propio cuerpo, que sabe que si eleva mi temperatura, por Mm, supuesto, nunca he pasado de 40, pero mientras estoy en 39, 39 y medio, yo estoy tranquilo porque comprendo que mi cuerpo eleva la temperatura por cierto. 2 razones, entre muchas, pero 2 por mencionar. Una, nuestro sistema inmunológico, las células pertenecientes a ese sistema de defensas tienen más fuerza, funcionan mejor con una temperatura a 39 que a 37. Ujú, Y caso contrario, las bacterias, los microorganismos patógenos, los que puedan estar causando algún tipo de infección o lo que sea, la pasan muy mal a 39 y a 40, se debilitan profundamente, pierden fuerza, en cambio a 36 y medio o a 37 recuperan su fuerza. Por lo tanto, Tito Figueroa, no sé los demás, pero yo no me compro un antipirético, yo no voy a quitarme la fiebre, porque si yo estoy confundiendo la fiebre con la enfermedad, no estoy entendiendo que la fiebre es una respuesta del cuerpo a una infección probablemente o algún mm, tipo de proceso febril, pero no es la enfermedad. La gente confunde. Hay que bajarle la fiebre, hay que bajarle la fiebre. No, ¿por claro. qué? Mientras esté en un rango llevadero, 39, 39 y medio, incluso me atrevería a coquetear con el 40, sin dejar que pase de allí, el cuerpo está haciendo su trabajo que le ha llevado millones de años de evolución entenderlo, Mm, fortaleciendo a nuestro sistema inmunitario, mm, debilitando a los patógenos y haciendo su trabajo. Pero si la mm, persona apenas tiene 38 de fiebre, inmediatamente se va para la farmacia, se compra el medicamento que le va a quitar la fiebre, está primero, entorpeciendo el propio mecanismo de reparación y autorregulación homeostático del cuerpo. Y en segundo lugar, está también fragilizando a nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune necesita ejercicio, necesita combatir, necesita tener acción, porque como todo músculo, por decirlo metafóricamente, si no lo usa, se atrofia. Así que él necesita combates, él necesita cosas. Yo muchas veces, de verdad, lo confieso, agarro superficies sucias, así como esta mesa, y me la paso. Sí, sí, sí. Y me he llevado a la boca, de verdad lo juro, un trapito sucio de cocina, que es lo más terrible que pueda existir. Me lo he llevado a la boca, no me gusta, pero lo hago. Lo dejo ahí como para que mi cuerpo esté en constante lucha con este tipo de microorganismos patógenos. Te Mira, cuento una. ¿sabes qué hacía yo cuando teníamos que desinfectarnos en cada sitio? Mm, Yo llegaba y hacía las veces como que estaba haciendo presión en el atomizador y no botaba nada. Yo jamás me eché ese yo gel, yo hacía nunca, igual, yo porque hacía yo no igual. quería desinfectar, yo no quería,
debilitar a mi sistema inmunitario. Eso lo que iba a llevar a la larga es debilitar a mi sistema inmune. Mm, ¿Sabes? Esos niños que han sido sobreprotegidos, que no mm. ande descalzo, que no esté en la tierra, que no se Sí. ensucie, que no sé qué cosa, y luego son Pero es que ese hipersensibles. pensamiento es el que está implantado y es muy Además, difícil erradicar. Mira, yo te cuento una anécdota con una clienta mía, que vino porque era jovencilla, ¿no? Estaba teniendo una bajada de peso brutal, ¿no? Estaba perdiendo mucho peso y entonces pues ella comía cada vez más, pero no conseguía subir de peso y estaba bajando y bajando y tal. Y entonces vino a mí para ver si le podía poner una dieta de ganancia de peso. Y como yo tengo el pensamiento que estamos hablando aquí de si tu cuerpo quiere que bajes de peso es por una razón, ¿sabes? Lo que le hice, es decirle que pasara 3 días de ayuno. O sea, yo le recomendé la lo contrario a lo reseteaste. que una persona le podría recomendar, ¿no? Pues toma y yo, date 3 días de ayuno. Te voy a mandar una serie de suplementos para que no te falte ningún nutriente, te voy a mandar, pues, vitamina C o un multivitamínico, lo que fuera, ¿no? Y yo, pues, un seguimiento en el que tú me vas contando cómo te estás sintiendo y demás bueno, revisar que no estuviera deshidratándose y tal. Le di lo hicimos con un líquido, con agua, bueno, con un suero y tal. Una especie de suero, claro. Sí. Y, y eso es lo que le dije, o sea, no le recomendé una dieta en plan hipercalórica para ganancia de peso. Y al cabo de los 3 días empezamos otra vez a volver a comer normalmente y entonces ya se regularizó el peso. Yo lo que asumí fue que el cuerpo, como había salido, fue a raíz de una, operación quirúrgica en la que tuvieron que ponerle anestesia, y a ella nunca la habían anestesiado. Claro, Mm. yo creo que el cuerpo quiso sacar esa anestesia, porque la anestesia, es muy difícil de eliminar una vez que te la pones. O sea, el cuerpo tarda mucho tiempo en eliminar los residuos de esa anestesia, ¿no? Es lo que más cuesta, ¿no? Aparte de los metales pesados. Los metales Y pesados, entonces, o los claro corticoides también. en un ayuno se fuerza a eliminar todos esos residuos tóxicos. Entonces, claro, Autofagia. una vez que se eliminó, forzando el cuerpo a no ingerir nada para que se expulsasen de manera más rápida, pues entonces ya el cuerpo se vio libre de esa toxicidad y empezó otra vez a desempeñar sus funciones de manera normal. Y ya la persona empezó a comer y a mantener su peso. Entonces, lo que te digo que si no entiendes por qué el cuerpo está haciendo eso, estás luchando contra él y él cada vez, y si tú luchas contra él, va a ponerse más agresivo. Entonces, esa es la clave que tiene que entender la gente, hay que comprender el cuerpo, porque el cuerpo sabe más que uno. O sea, porque si Exacto. no, eh, ¿qué sentido tiene yo saber más que el cuerpo? No tiene sentido. Es lo que me mantiene con vida, ¿no? Mira, Rocío, conozco un caso, bueno, conozco no, es uno de nuestros testimonios, precisamente porque hicimos lo contrario. Este es una persona que era muy delgada, no engordaba con nada, no engordaba con nada. Entonces, su nutricionista le recomendó comer 6 veces al día. En las 6 ingestas tenía muchos carbohidratos y además, tanto en la mañana como en la noche, tenía que tomarse un batido con azúcar, cosas, no, todo muy hipercalórico y Sí. muchos niveles de glucosa. Y sí, empezó a ganar ciertos kilitos, se veía más inflamada que realmente, eh, digamos, corpulenta, más inflamación que Ujú. otra cosa, ¿sabes? Como retención de líquidos, cosas ahí que tú Mm. era Sí, fácil sí. identificar que no era natural y desarrolló resistencia a la insulina, es decir, diabetes tipo 2. Pero Exacto. claro, tenía 6 disparos de insulina al día con cada Fíjate, pico de tú fíjate. glucosa. Llegó un momento en que efectivamente desarrolló eso. Entonces, hay que tomar en cuenta también que no es solo engordar o adelgazar, es cómo, ¿no? ¿De qué manera? Claro, claro, o sea, es que hay que, ser muy cuidadoso, no dar diagnósticos precipitados
entender exactamente por qué es lo que está pasando esa persona, y a lo mejor hay que hacer un estudio que los médicos, como tú dices, no tienen tiempo de hacer. Tienen muchísimos pacientes y no se pueden parar a tocar a la gente, a palpar, a hacerle preguntas, a hacerle entrevistas. No pueden. Tienen que, No pueden. em, Si trabajan para el Estado, peor. intuir lo que puede ser y recetar y punto. Y si trabajan para el Estado, tienen una cantidad de pacientes de ver cada día y le pueden dedicar 20 minutos como mucho, ¿no? Entonces, a eso no da tiempo de nada. Se No, sienta el no, 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 paciente, no. mientras están llenando los datos en el ordenador, taca, 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 Sí, taca, sí, taca, hay hacen que 4 entender preguntitas, la toma, toma. limitación, claro, la Claro, limitación que existe en la medicina, y por eso digo que es mejor, dar cabida a otros profesionales que puedan amortiguar esa cada vez más demanda de enfermos, complementar. ¿no? Y gente que realmente no sabe lo que le pasa, no sabe cómo salir de su situación, no sabe cómo solucionar su problema, y a lo mejor se tiran años y años con el problema y no se soluciona, simplemente va a peor, o Tal cual. empiezan a aparecerle otras cosas. Entonces, yo creo que cada vez, si hay más personas que, como tú y como yo, ¿no? Que realmente nos apasiona cómo funciona el cuerpo, me fascina todos los mecanismos que tiene y lo poco que se conocen. Y entonces esa gente que investiga, que se cuestiona, que plantea, que investiga, que experimenta, ¿no? Yo creo que debería de incentivarse eso, ¿no? Ese espíritu de investigación, de observación, ¿no? Como tú, que me parece que la labor que haces es impecable, y, y yo por eso me da alegría, ¿no? Por ejemplo, contar con personas como tú. Y, y yo también tampoco te quiero entretener mucho más. Yo quiero que la gente se pase por tu canal y que acceda a ese curso gratuito que ofreces, que investigue más, que se informe, que vea tus vídeos, que te conozca, y, y simplemente por eso, para tener más información, ¿no? Para tener otra visión, para saber más, que el conocimiento nunca ocupa lugar. Yo pienso que ese es el broche de oro, digamos, Mm, de esta interacción, que espero se repita. La vamos a repetir en mi canal también, pero ya hablando tú como dietista o aquello que nos quieras compartir a mi mm, comunidad. Pero el broche de oro es este. El ser humano tiene que tomar una responsabilidad y una participación protagónica en su salud, bien sea para optimizarla. Imaginemos que la persona está muy bien, pero quiere optimizar. Eso es completamente obligatorio moralmente, porque este es nuestro templo, este es el único cuerpo con el cual pasaremos el resto de nuestra vida, así que hay que cuidarlo lo máximo. Por otra parte, tiene que implicarse en esa investigación. Hoy en día es muy fácil, las redes sociales todo lo permiten, ¿verdad? Tenemos mucha mm, información, eso sí, hay que saber clasificar, pero indagar un poco conforme a de qué manera puede promover sus propios mecanismos de autocuración, que es lo que enseñamos en mi curso. O sea, cómo puedes implicarte, cómo puedes coadyuvar, cómo puedes ayudar a tu médico, a que tu médico también tenga la alegría genuina de saberte curada, que el médico se sorprenda cuando el paciente va y le muestra los nuevos exámenes, el médico dice, wow, ¿qué pasó aquí? Qué maravilla, ¿no? mm. Hay muchos que se alegran, no todos, algunos quedan un poco incómodos porque dicen, no, pero es que aquí tuvo que haber habido un error, o sea, quedan un poco incómodos, pero bueno, no vamos a tocar ese tema, sí, porque yo he tenido muchos casos en mi curso. Nosotros tenemos ya 121 remisiones espontáneas en mi curso de distintas enfermedades y no siempre el médico especialista ha recibido de buen agrado la noticia. Cuando ha tenido los sí, hay unos que sí, bien Mm. bonito, se alegran por el paciente, pero hay otros que dicen, no, 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 esto no puede No ser, puede ser, ¿no? tiene que Es haber pasado imposible, algo, claro. no te confundas. O sea, como le decía Claro, uno a exacto, una, exactamente. una de cáncer, una cubana que vive en Estados Unidos, a veces he compartido esa anécdota porque me impactó mucho. Ella desapareció, las lesiones se desaparecieron, no están, Ujú. no las encuentras con ningún tipo de procedimiento. Además de eso, sus marcadores tumorales, todo se normalizó, todo bien.
Y el médico le dice, ya toda muy alegre, ay, doctor, y el médico le dijo, no te equivoques, no te confundas, del cáncer nadie se cura. Entonces, wow, ¿cómo le vas a decir eso tan tóxico, Madre mía, vale? madre mía. ¿Cómo haces Claro, eso? porque no lo entienden, es lo que decimos, no lo comprenden, ellos comprenden una cosa y si no se da, es como tiene que Claro. tener algún Otros fallo. también le desprecian la curación. Tenemos un caso, también fue de nuestros primeros casos, una chica colombiana que tenía 2 tumores en un ovario, se desaparecieron los 2, remisión espontánea del nosotros realmente, en el círculo interno del curso le llamamos remisiones volitivas, pero de cara al público, Ah, remisiones espontáneas. Pero remisiones volitivas porque realmente las promovemos a voluntad, ¿no? La claro, persona claro, que no puede es de: "Uy, controlar, me he curado por arte de magia", ¿no? claro. Pero, ella, bueno, desaparece los 2 tumores y el médico le dice ella le dice, en su buen colombiano, le dice: "¿Cómo así, doctor, que se me desaparecieron los tumores?". Entonces, el médico le dice: "Bueno, lo que pasa es que tus tumores eran 2 tumores sin importancia". Entonces, ella le dice: "¿Cómo así, doctor, que eran sin importancia y usted me 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 iba a practicar una histerectomía, me iba a vaciar por completo?". O sea, él le había incluso ya Claro, tenían claro. fecha y todo para quitar su útero, Sí, su sí, sí, trompa de sí, sí. falopio, sus, ovarios, todo, imagínate. Y entonces ella se siente, contrariada cuando él le dice que tus 2 tumores eran 2 tumores sin importancia, por eso desaparecieron. Entonces ella dice: "Ajá, pero usted me iba a vaciar por dentro, usted me iba a quitar todo lo que me hace mujer". Y no tenía importancia y me iba a vaciar. Claro, entonces, Claro. pero por fortuna es como decir el 5% de los casos. La mayoría genuinamente se alegran. El señor Alberto Catalá, que hace como un mes y medio me comunicó un diagnóstico, una remisión de artritis en grado 4. Y me dijo que primero el médico no creía el bienestar que le estaba mostrando, así que mandó los exámenes respectivos para ver cómo estaba eso, el reumatólogo, y finalmente los exámenes mostraron que él estaba bien. Entonces, lo que no había pasado en 40 años había pasado en meses. Y el médico le dijo: "Señor Alberto", algo así me contó el señor Alberto, ¿no? Un señor mayor. "Señor Alberto, yo nunca pensé que yo le iba a decir estas palabras, pero usted está oficialmente dado de alta y estoy obligado a retirarle la medicación, porque usted está curado". Entonces, imagínate tú, pero el médico contento, Qué feliz, bien, qué bien. claro, Claro, de eso son se médicos trata. con vocación Y y de sensibilidad realmente humana, de claro, curar y de ver mejorar a la persona. La verdad es que es claro. lo mejor. Además, para finalizar, campos de la medicina emergentes, pero científicos al fin y al Ujú. cabo, como por ejemplo, Totalmente. la psiconeuroinmunoendocrinología, Ujú, la epigenética, o una teoría que yo he explorado muy de cerca, empíricamente, por supuesto, la teoría genética de ondas del lenguaje de Petrovich Garyayev, entre otras disciplinas, ya vienen explorando este fenómeno de las remisiones espontáneas hace muchas décadas y no dejan de maravillarse con el ujú. potencial autocurativo inexplorado hasta el momento, insospechado hasta el momento por la medicina convencional. La medicina convencional simplemente no lo estudia porque no es su interés, porque la industria tiene un enfoque y es cómo crear medicamentos para ayudar a aliviar a los pacientes. Claro, sí, sí, o Su sea, enfoque ellos no es, con vamos a ver qué descubrimos para que el ser humano se cure a sí mismo. Eso no es el exactamente, enfoque. eso no da dinero. Eso no daría dinero, empezando por allí. Eso, Claro, además, sería una amenaza para la clientela recurrente de la industria. claro, ¿Cuál es la claro, claro. clientela recurrente? Los crónicos, los autoinmunes, esos son para toda la vida. Entonces, imagínate que a alguien como el señor Alberto Catalá le retiren la medicación. ¿Tú Claro, sabes cuántos eso miles no de millones interesa. de dólares produce la artritis por año? No lo van a estudiar, no lo van a Mm, estudiar. Lo desprecian con términos como remisiones espontáneas, porque remisión espontánea hasta hace pocas décadas, las remisiones espontáneas no se estudiaban, eran simplemente infravaloradas, quedaban en la literatura científica como casos raros, casos muy excepcionales, donde que misteriosamente no se había merecían resuelto. interés, claro. Mm, Claro, por fortuna,
y eso también hay que valorarlo, cierto sector de la ciencia ya lo está investigando. Obviamente que a nivel de industria, porque hay que entender que el sector de la salud está liderado por una industria y toda industria quiere mucho dinero. Pfizer acaba de comprar a Sigen por 43 mil millones de dólares hace menos de un año. ¿Por qué gastó 43 mil millones de dólares? Que eso es mucho dinero. Está apostando a Muchísimo. qué? A que la gente tenga mucho cáncer, porque si no, ¿para qué compra Sigen, que es una empresa de tratamientos oncológicos como la quimioterapia? O sea, están apostando a poder recuperar su dinero, porque son 43 mil millones de dólares más las inversiones en publicidad, infraestructura, personal y todo lo que viene a partir de ese momento. Así que como industria, en este caso como una empresa perteneciente a la industria, dice, yo quiero recuperar estos 43 mil millones y además sacar un retorno, ¿no? Un ROI. Y para Sí, eso sí, sí, tienen que sí. haber enfermos. Entonces, si los enfermos se curan, no va a servir. Claro, Eso hay que exacto. entender. Pues sí, Rocío. Pues se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, si podemos vernos otro día, si te apetece, y profundizamos más en el tema, que me parece apasionante y lo bien que lo expones, lo bien que lo explicas, em, así con terminología muy científica, muy concreta, pero de manera que se pueda entender para cualquier persona. Y nada, invitar a la gente a que te conozca y sobre todo a que eso, que adquieran tu libro de remisiones espontáneas y que tiene que ser interesantísimo. Yo me lo leeré también porque me interesan todos estos temas, ya sabes, aunque no seamos médicos, pero tenemos esa vocación de querer ayudar, de querer aportar información, de querer abrir los ojos a muchas personas que desconocen mucho, ¿no? Y, y nada, pues eso, que me ha encantado conocerte y te agradezco que haberte tenido aquí. Y para lo que necesites, ya sabes, nos vemos en tu canal para la próxima. Y ya si quieres decir algo para finalizar. Sí, dos cositas, ¿no? Agradecimiento a Catherine, Mm, quien es la que se encarga de hacer estos maravillosos enlaces y estas sí, colaboraciones, que son siempre muy positivas para todos los involucrados. Y por otra parte, un mensaje directamente a las personas. Tenemos un potencial, perdón, un potencial autocurativo inconmensurable, ujú, insospechado aún por la ciencia, pero no vamos a esperar a que la ciencia nos lo cuente. Vamos a empezar nosotros a poder ratificarlo en nuestro organismo. Total, va a ser para nuestro bienestar. Aquí no hay peligro porque estamos hablando de promover epigenéticamente esta condición, esta capacidad, y eso va a aportar. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos nosotros desarrollando esta destreza, nuestras próximas generaciones lo tendrán ya de manera prácticamente automática. ¿Sabes? A mm. nosotros hace unas décadas atrás nos costaba mucho lidiar con las pantallas, con la tecnología. Hoy en día nuestros hijos, nuestros nietos, nacen y ya saben cómo Sí, lidiar con claro. la tecnología. Pues lo mismo. Nosotros hacemos el esfuerzo también de promover estas respuestas autocurativas del cuerpo y las próximas generaciones llegará un momento en que la tendrán ya como prácticamente programas automatizados genéticamente, ya servirá para eso. Y por otra parte, porque en la medida en que más personas nos implicamos en esto, de alguna forma estamos obligando a que la ciencia indague más y más y ratifique esta propia condición. Esa Exacto, es mi eso es. Hay perspectiva. más investigaciones en este ámbito. Así Está es, muy bien. Pues nada, muy bonito mensaje y nada, nos vemos muy pronto. así es. Adiós. Un abrazo.